Hola, antes de empezar con el vídeo, me gustaría que le dieran un me gusta al vídeo y comenten por favor, y si se puede suscríbanse, que me costó escribir esto. Por favor pónganse audífonos ya que solo habrá una pantalla en negro ya que será largo y sin edición ni música de fondo. Eso es todo, adiós. ¡Todos ustedes! ¿De quién diablos están hablando? Alguien que arriesga su vida por otros, alguien que actúa por otros sin dudarlo, alguien que se esfuerza y corre por otros, alguien que arriesga su vida para conseguir algo por los otros. ¡Qué estupidez! Ese no puede ser Subaru Natsuki. Yo sé cómo es él. Por favor, ¿me dices cómo te llamas? Hola, yo me llamo Subaru Natsuki. Si Julius me pide algo, si Beatriz confía en mí, Kid no me perdona, y Emilia, si tú deseas algo, si necesitas algo de Subaru Natsuki, yo soy Subaru Natsuki. I just need some space. I just need some space. One Shot. Primera historia. Todos contra uno. En el Teatro de la Desesperación se encontraba reunido el elenco principal de Re-Zero. Los 5 campamentos de Lubnica acababan de finalizar de ver el arco 4. Ese arco donde su amigo, hermano mayor, y su caballero y, a su vez, interés amoroso, había logrado su objetivo. Todos se sentían aliviados y alegres mientras observaban cómo la pantalla se apagaba tras ver a Subaru bailar junto a Emilia, después de ser nombrado oficialmente como el caballero de la candidata al trono, la semi-elfa quien posee un parecido asombroso con la bruja de la envidia. Al terminar la proyección, todos se relajaron momentáneamente, esperando escuchar nuevamente la voz de su secuestrador, o mejor dicho, el señor de aquel lugar. Sin embargo, los minutos transcurrieron lentamente y la impaciencia comenzó a apoderarse de la sala tras el final de tan emotivo arco. Oye, guardián. Mi increíble yo quiere saber si ya nos vamos a ir o si seguiremos aquí. Exclamó con impaciencia un joven de cabello amarillo, ojos afilados, un cuerpo atlético y bien formado, y unos colmillos que resaltaban en su rostro. Cálmate, Gadfiel, algo está pasando, dijo con voz serena un comerciante de cabellos grises. Pero es que ya tardó demasiado, ¿no crees? Replicó el chico. Es cierto, ya se demoró, pero, ¿por qué? Preguntó con aire serio una duquesa de cabello verde, fijando su mirada en la pantalla oscura. Emilia permanecía al lado de su caballero, esperando ansiosa tanto por ver el siguiente video como por poder salir de aquel teatro. Prem, por su parte, no dejaba de observar a su héroe con una mezcla de amor y profunda preocupación, pues notaba que algo no andaba bien con él. De repente, los parlantes volvieron a activarse, pero esta vez emergió una voz que nadie conocía, una voz gélida, áspera y cargada de una maldad sádica. Hola, buenas tardes, noches o días. La verdad no importa, ya que para nosotros los guardianes, el tiempo es algo inexistente. Pero bueno, dejemos tanta tontería de lado. Yo soy Yomen Sukuna, el guardián temporal, jeje. Al escuchar esas palabras, el ambiente en la sala se tornó pesado. Todos miraron la pantalla con seriedad extrema. Aquella voz los veía y trataba como si fueran simples insectos, y aunque solo fuera una transmisión, el poder que irradiaba era absolutamente abrumador. Entiendo, habló con curiosidad y tensión un peculiar payaso. Sukuna-sama, ¿qué sucedió con el guardián anterior? Preguntó Rosual. La voz respondió con desprecio. Muy bien, payaso de mala muerte. El anterior necesitaba un descanso, ya que está ocupado arreglando y observando otros mundos, otros universos y las infinitas posibilidades que estos ofrecen. Así que, por el momento, yo seré quien se encargue de ustedes, solo por un ratito. Ya veo, Sukuna-sama, intervino el santo de la espada. Pero, ¿seguiremos viendo el camino de mi amigo? Preguntó Reinhardt. Digamos que sí y no. Verán a otro Subaru, pero con un cambio drástico. En esta realidad, Subaru nunca fue invocado por la bruja de la envidia. En su lugar, se quedó en su mundo original, pero con grandes diferencias. No les daré más spoilers. Mejor se los mostraré ahora mismo. Y como la historia es extensa, solo les presentaré una batalla que definió el destino de esa realidad.
Todos abrieron los ojos con sorpresa. De pronto, alguien habló con un tono burlón y altivo. ¿El mundo del caballero semidemonio? Se mofó la princesa del sol. Hasta donde sabemos, ese es un mundo sin magia ni poderes físicos sobresalientes. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Ah, sí? ¿Y quién te dijo que eso aplica en todas las realidades, niña? Respondió Sukuna con ironía. Mejor miren la pantalla y observen en silencio. Disfruten, o lloren. Porque lo que verán no es nada alegre. Es una batalla donde amigos y familiares caen uno tras otro. Contemplen el presente impensable. La imagen se hizo clara. Se podía ver lo que antaño fue una ciudad próspera y majestuosa, pero que ahora yacía reducida a escombros, convertida en un verdadero campo de muerte. Eran los vestigios de una batalla que decidió el futuro del mundo de la hechicería. En lo que quedaba de una pared, se encontraba de pie un joven de cabello negro y estatura alta. Marcas extrañas recorrían su rostro y parte superior de su cuerpo, palpitando con un poder pútrido y aterrador. A pesar de que le faltaba medio brazo y una pierna, el joven soltaba una carcajada macabra. Y en medio de la devastación, una silueta emergió. Se trataba de un chico de cabello blanco, vestido con ropa de combate. Una camiseta negra rasgada por lo que parecían ser profundos cortes, pantalones ajustados blancos y calzado de batalla. Sus ojos eran de un azul intenso, tan claros como el cielo mismo. Aunque no estaba tan gravemente herido como el otro, presentaba cortes superficiales. Y, al igual que su oponente, él también reía. Fuera de la pantalla. Todos arquearon las cejas, confundidos ante aquel escenario desolador y los dos jóvenes, uno más dañado que el otro. Ese nivel de destrucción es impresionante, murmuró Reinhard, analizando cada detalle del lugar. Esa zona, se me hace familiar, dijo Aldebarán, rascándose el casco, tratando de comprender. Félix chasqueó la lengua al ver las heridas del joven de cabello negro. Eran demasiado graves para que alguien siguiera de pie. Ese chico de cabello negro, sus marcas y su aura, habló Wilhelm con voz grave. Aunque está herido de muerte, su presencia es inmensa y escalofriante. El aire se volvió denso y pesado tras las palabras del antiguo caballero. ¿Quiénes son estas personas y por qué pelearon hasta tal punto? Cuestionó Krushch, la valquiria, buscando respuestas. Pero nadie respondió. Ni siquiera el nuevo guardián. La pantalla continuó con la escena. De la nada, una voz seductora y llena de emoción resonó. Satoru Gojo, ha ganado esta batalla. El joven llamado Satoru Gojo comenzó a sanar sus heridas lentamente, mostrando una sonrisa llena de orgullo y arrogancia tras haber salido victorioso. Dijo unas palabras que no se alcanzaron a escuchar con claridad. Sin embargo, el otro chico seguía sonriendo, una sonrisa que, para quienes estaban viendo esto ahora, resultaba inquietante. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. El rostro de Gojo se transformó, abriendo los ojos con puro terror y shock. En un instante fugaz, la parte superior del cuerpo del joven de cabello blanco se separó limpiamente del resto. El verdadero vencedor, el único en pie en aquel lugar, se acercó al cuerpo partido en dos. Observó cómo aquellos ojos azules se apagaban lentamente. «Eres espléndido, Satoru Gojo», susurró el vencedor. «No olvidaré tu nombre mientras viva». Tras esas palabras, la luz desapareció de los ojos del moribundo, quien partió de este mundo con una expresión extrañamente serena. Mientras tanto, en una sala oscura, varias pantallas mostraban la batalla. El ambiente allí era tenso, triste y melancólico. Acababan de ver la caída de un maestro, un amigo y una gran persona. Lágrimas caían sin ser ocultadas. Su muerte era llorada por todos sus conocidos. Entre la multitud, un joven de cabello azul salió de la sala y, con un estruendo, desapareció. Y entre las sombras, otro joven de cabello negro y ojos aterradores fue visto. Vestía ropa de color azul oscuro con una capucha roja. Su rostro no mostraba nada más que pura rabia, tristeza y una sed insaciable de venganza. La visión cambió nuevamente y la voz anterior resonó. Yomen Sukuna, el rey de las maldiciones, ha vencido. Y ahora, el dios del rayo entra a la batalla. En escena apareció un chico de cabello azul, cuya mirada reflejaba pura euforía y emoción al encontrarse frente al rey de las maldiciones.
Pero antes de que pudieran siquiera moverse, un enorme bloque de hielo comenzó a descender desde los cielos directo hacia Sukuna. Sobre aquel témpano flotaba una mujer de cabello blanco con mechones rojos en la parte trasera, vestida con atuendo tradicional. Al mismo tiempo, un joven rubio con una chamarra apareció, diciendo con firmeza: «Lo siento, pero no puedo dejarte ir. Hice una promesa, y yo soy un hombre de palabra». Inmediatamente, la mujer asumió una postura de combate, al igual que el rubio, quien juntó sus manos formando un sello extraño y, sin previo aviso, gritó: «Expansión de dominio. Apostador mortal». Una cúpula de energía los envolvió a Uraume, encerrándolos en su interior. Sin embargo, el bloque de hielo continuó su caída hacia Sukuna. El rey de las maldiciones simplemente alzó la mano, lo tocó y lo redujo a nada. En su mano, ahora sostenía algo que todos pensaron que era un arma, pero que parecía más bien, un sonajero. El chico de cabello azul lo miró con sorpresa e interés, analizando el extraño objeto. Pero entonces, Sukuna movió el sonajero con despreocupación, y cientos, miles de rayos cayeron directo hacia él. El ataque impactó a quemarropa, y el joven salió completamente ileso. Tras aquel ataque de rayos, simplemente pronunció unas palabras que sumieron a todos en un silencio absoluto. «Sukuna, ¿te convertiste en el más fuerte o naciste siéndolo?». Ante esas palabras, Sukuna esbozó una sonrisa y respondió con indiferencia: «¿Quién sabe? Solo sé que fui un niño no deseado». El joven de cabello azul le planteó entonces una pregunta que lo hizo detenerse por un instante: «Dime, ¿la fuerza viene siempre acompañada de esa soledad? ¿Es ese el castigo para los más poderosos? Caminar eternamente sin rumbo, buscando algo sobre lo que descargar todo su poder». Sukuna sonrió con diversión y replicó con desdén: «¿En serio? Eres bastante aburrido. Supongo que, al final, no eres muy diferente a Satoru Gojo. Atácame con todo lo que tengas y te concederé el deseo que pidas». Al escuchar la provocación, Kashimo se lanzó como un relámpago rugiente hacia Sukuna. La furia desbordante de sus golpes comenzó a sacudir al rey de las maldiciones, quien, incapaz de bloquear semejante ráfaga, fue arrastrado varios metros hacia atrás. Fue en ese instante de máxima tensión cuando resonaron las palabras definitivas. Técnica de liberación. Bestia fantasma ámbar. Fuera de la pantalla, la audiencia observaba con una mezcla de horror y absoluta fascinación. Acababan de presenciar los últimos momentos de Satoru Gojo y el sombrío respeto que Sukuna le había otorgado al hombre que consideró el más fuerte de su era. En el teatro, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. La muerte de Gojo los había dejado sin aliento. «¿Qué mierda acaba de pasar?», exclamó Feld, horrorizada al ver cómo el imbatible hechicero era partido a la mitad. Reynard, incapaz de encontrar palabras de consuelo, solo pudo murmurar con la mirada fija en la pantalla: «No estoy completamente seguro, pero antes de que Gojo-san fuera cortado, alcancé a ver una distorsión en el espacio. Creo que eso fue lo que lo acabó». «¡Qué aterrador!», susurró Aldebarán, visiblemente impresionado por la deducción del santo de la espada. «Esperen, ¿acaso esas personas en la pantalla están viendo lo mismo que nosotros?», preguntó Emilia, confundida al notar los reflejos de los televisores en la proyección. Aldebarán asintió, rascándose la nuca. «Bueno, en cierto sentido sí, pero no». «Explícate, bufón», ordenó la orgullosa princesa, Priscilla, exigiendo respuestas con su habitual tono imperante. «Voy a ello, princesa. Esas pantallas son lo que en mi mundo llamamos televisores. Son similares a esta gran pantalla en la que estamos metidos, y provienen de mi tierra natal, y de la de mi hermano». La comprensión se abrió paso entre los presentes, quienes continuaron observando la pantalla hasta que, de pronto, reconocieron un rostro sumamente familiar. Era un joven bien conocido por todos, aunque vestía ropas extrañas y llevaba el cabello peinado de una forma totalmente distinta. Las chicas, intrigadas y perturbadas por la mirada intimidante de aquel chico, no pudieron evitar ahogar un grito. «Vaya. Es el capitán, pero se ve completamente diferente», dijo Garfield, asombrado al ver a su líder y amigo en un contexto tan ajeno. «Bueno, no es por señalar lo obvio, pero Natsuki-san lleva prendas muy distintas y su peinado es mucho más rebelde», señaló Otto, acomodándose el sombrero.
Al oír aquello, quienes no se habían fijado bien escrutaron al joven con renovada atención. En la proyección, el cielo se veía sombrío, cargado de una tristeza y una furia ancestral que hacían que la atmósfera se sintiera aplastante. El héroe de Eren se ve guapo de cualquier forma, susurró la demonio de cabello azul, apretando con infinita ternura la mano del Subaru que permanecía dormido a su lado. Barusu es diferente, habló Ram con su característico desdén. Lo sigo viendo igual de idiota que siempre. Tras sus palabras, varios en la sala la miraron con los ojos en blanco, pero ella simplemente resopló con total indiferencia. La pantalla cambió de golpe, mostrando la brutal intervención de Akari contra Uraume y la feroz continuación del combate entre Kashimo y Sukuna. Vieron el despliegue de una herramienta maldita y su inmenso poder eléctrico, un cataclismo que, para sorpresa de todos, no le hizo absolutamente nada a Kashimo. Joder. Ese ataque es increíble. Exclamó Ricardo al ver los rayos colosales descender sobre el guerrero. Es sorprendente, y más aún saber que salió ileso ante semejante despliegue de poder destructivo, añadió Julius, analizando la situación con seriedad. Oigan, ¿alguien más escuchó al chico rubio decir algo sobre una expansión de dominio? Fue justo antes de que quedaran atrapados en esa barrera negra y absoluta, comentó Félix. Todos asintieron, intentando comprender las reglas de ese mundo, hasta que volvieron a concentrarse en el brutal intercambio cuerpo a cuerpo donde Sukuna parecía estar contra las cuerdas. Su estilo de lucha es fascinante, pero me pregunto si no será deshonroso pelear contra alguien que ya se encuentra herido, reflexionó Wilhelm en voz alta, con la sabiduría de un veterano. Nadie respondió. El nombre del joven de cabello negro les recordaba demasiado a su nuevo guardián. En ese momento, Echidna sonrió con una curiosidad maliciosa y comentó. Vaya, así que nuestro querido guardián es el mismo que está recibiendo una paliza en este instante. Jeje, qué divertido. Hablaba con el rostro inmutable, disfrutando del caos, hasta que la voz del mismísimo guardián resonó con frialdad en la sala de cine. Si se lo preguntan, solo tengo su apariencia y su voz. En todo lo demás, no soy él. Así que no me odien. Aunque, sinceramente, me importa un carajo lo que piensen. Todos pusieron los ojos en blanco ante semejante despliegue de apatía y regresaron la mirada a la proyección. Fue entonces cuando las palabras de Kashimo retumbaron con una fuerza que hizo vibrar el teatro. Técnica de liberación. Bestia fantasma ámbar. La visión se distorsionó por un instante antes de reanudarse con una violencia desenfrenada. Tras liberar su técnica, Kashimo comenzó a conectar ataques directos hacia un Sukuna incapaz de defenderse ante la velocidad sobrehumana del peliazul. Con una patada devastadora, Kashimo arrojó al rey de las maldiciones varios metros hacia atrás y aprovechó la distancia para disparar ráfagas de energía concentrada directamente desde su boca. Su cuerpo entero comenzó a ser devorado por la electricidad, transmutando su carne y su anatomía, empezando por sus manos y sus fauces. Kashimo golpeó a Sukuna a diestra y siniestra, culminando la secuencia con un impacto brutal en el rostro que mandó al dios de la guerra directamente contra el suelo. La pantalla mostró un primer plano de Kashimo, semi-transformado en una deidad del rayo, listo para dar el golpe de gracia. Sin embargo, una explosión colosal justo frente a él lo obligó a detenerse en seco. De la detonación emergió una densa cortina de humo que comenzó a disiparse lentamente, revelando una silueta masiva e imponente. Un ser de 4 brazos se materializó ante sus ojos. Cuando el humo se aclaró por completo, Sukuna se alzó con una apariencia que solo podía describirse como monstruosa y perfecta. Medía más de 2 metros de altura. Su rostro aberrante poseía 2 caras y 4 brazos implacables. Además, una segunda boca enorme y dentada se abría directamente en su abdomen. Su cabello, antes negro, ahora lucía un tono rosado pálido bajo la tétrica luz del campo de batalla. Lo más aterrador de todo era que las heridas mortales que cargaba habían desaparecido por completo, como si jamás hubiera sido tocado. Kashimo lo analizó de pies a cabeza de forma analítica, observando cada rasgo de esa fisonomía de pesadilla. Lo único que murmuró fue: perfecto. Mientras lo decía, su mente procesaba el peligro real. Aun cuando Sukuna estuviera realizando sellos de manos para sus rituales, las otras 2 extremidades le quedaban completamente libres para contraatacar o blandir el Kamutoke.
Además, gracias a la boca de su abdomen, podía recitar cánticos de forma ininterrumpida y a una velocidad absurda. Era un cuerpo diseñado exclusivamente para la excelencia en la hechicería. Antes de que pudiera formular otro pensamiento, Sukuna apareció frente a Kasimo con una velocidad cegadora. El peliazul intentó bloquear, pero los golpes dobles del rey de las maldiciones destrozaron su guardia. Varios impactos de hielo lo hicieron retroceder escupiendo sangre. Aprovechando el impulso de la distancia, Kasimo cargó una última y desesperada masa de energía eléctrica y la lanzó con todas sus fuerzas. Sukuna, al ver el ataque, ni siquiera se inmutó. Levantó una sola mano y, con una voz que hizo temblar los cimientos de la realidad, ordenó: desmantelar. La barra invisible cortó la energía de Kasimo en dos y continuó su trayectoria por todo el campo de batalla, abriendo una grieta colosal y profunda en el terreno. Kasimo, habiendo esquivado el ataque a duras penas, pero perdiendo 2 dedos en el proceso, contempló el abismo en el suelo y luego miró a su oponente. Sukuna, con una parsimonia aterradora, comenzó a hablar. ¿Sabes? Una vez, una idiota intentó enseñarme sobre el amor. Me dijo que nadie me conocía y que me sentía solo por no tener un igual al que mirar. Entiendo perfectamente lo que intentaba decir, pero me ofendió que pensara que yo no conocía el amor. El monstruo suspiró mientras se tocaba la nuca con fastidio y continuó. Bueno, Kasimo, eras la persona equivocada para hablar de esto. Hubiera preferido debatir sobre el amor con Satoru Gojo en vez de contigo. No es que tú no lo entiendas, es que dudo que te importe. ¿Qué quieres decir con eso? Escupió Kasimo, mientras la electricidad continuaba modificando y destruyendo su propio cuerpo. Pero Sukuna ya no estaba frente a él. Apareció instantáneamente a su espalda y comenzó a descargar una lluvia de golpes con una fuerza descomunal. Kasimo intentó desesperadamente contraatacar o cubrirse, pero Sukuna, utilizando sus brazos superiores, atrapó las extremidades del peliazul con un agarre de hierro, mientras que con sus brazos inferiores comenzó a demolerlo brutalmente. En un último arranque de supervivencia, Kasimo logró zafarse y alejarse para acumular energía. Sin embargo, lo último que vieron sus 3 ojos modificados fue una red colosal e inevitable de cortes espaciales que se abalanzaba hacia él. Todo se volvió oscuridad. En ese milisegundo, Kasimo murió. Sukuna sonrió con malicia mientras observaba cómo la barrera del dominio de Akari comenzaba a agrietarse y caer en pedazos. Finalmente, ese dominio está por acabarse. Y justo al pronunciar esas palabras, 2 siluetas descendieron del cielo. Un chico con un traje formal, muy parecido al de los mayordomos que conocían en E0, salvo para cierto hombre manco. El joven sostenía un martillo enorme sobre su hombro. A su lado, su amigo, Natsuki Subaru, el joven de mirada afilada, portaba unas manoplas de combate de un rojo carmesí brillante en sus antebrazos. Se le notaba visiblemente furioso, apretando los puños con una fuerza tal que las manoplas chirriaban. Fuera de la pantalla, el silencio en el teatro era sepulcral. Todos los presentes contemplaban la pantalla, mudos testigos de cómo Hajime Kasimo desataba la técnica definitiva que marcaba el fin de su existencia. La amalgama de bestia mítica. El cuerpo del guerrero de hace 4 siglos comenzó a resquebrajarse, transformándose en pura energía eléctrica, un fulgor cegador que arremetió a diestra y siniestra contra el rey de las maldiciones. La brutalidad de los impactos obligó a Sukuna a retroceder, acorralado por una velocidad que desafiaba las leyes físicas, hasta que la pantalla se tiñó de una estática opresiva. El tirano se vio forzado a recurrir a su último recurso: regresar a su forma verdadera. Fue entonces cuando el horror se manifestó en su estado más puro. La pantalla reveló el nacimiento del corte del mundo, una técnica de una escala tan devastadora que no solo buscaba cortar la carne, sino la realidad misma. El clímax de la batalla fue un torbellino de violencia que culminó con una red geométrica de cortes, la muerte de Kasimo y, finalmente, la apertura del cielo para dar paso a la esperanza más desesperada. Las barreras de Akari se hicieron añicos y, del firmamento, descendieron 2 figuras listas para el juicio final: Hiromi Higuruma y Subaru Natsuki. Reacciones en el teatro. El peso de la historia. Ya empezamos con lo bueno, masculló Garfield, con los dientes apretados y la adrenalina a flote al ver la monstruosa mutación de Kasimo.
Hay algo profundamente perturbador en ese guerrero, murmuró Julius, sin apartar los ojos de Sukuna. El caballero de la mirada elegante frunció el ceño. A pesar de la tormenta de golpes que recibe, su mirada permanece imperturbable. Está analizando. Al parecer, la técnica de ese hombre de cabellos celestes posee una fuerza descomunal. Le está propinando una paliza soberbia a Sukuna, comentó Crush, cruzándose de brazos, reconociendo el espíritu guerrero en la pantalla. Tiene un instinto de batalla impecable y un estilo de combate pulido al extremo. Sabe perfectamente cómo presionar las debilidades físicas de su oponente, añadió Reynard, dibujando una leve pero tensa sonrisa de respeto patrio. Aunque, me horroriza la resistencia física de Sukuna, intervino Félix, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Pelear en ese estado, con una sola mano y una pierna inutilizada, debería ser una agonía insoportable. Y aún así, soporta los impactos directos de la bestia mítica como si fueran simples ráfagas de viento, concluyó Ricardo, haciendo una mueca de incredulidad. De pronto, las imágenes se congelaron. La voz del Sukuna del teatro, a quien, para evitar confusiones y por mero ahorro de tiempo, comenzarían a llamar Meguma, resonó en el recinto, cargada de una solemnidad fastidiada. Joder, presten atención para que no se confundan. Cada vez que una entidad relevante aparezca en escena, la pantalla desplegará sus datos. No haré preguntas dos veces. En ese instante, letras doradas y oscuras fluyeron sobre el lienzo mágico. Hajime Kashimo, edad. Más 400 años. Yomen Sukuna, edad. Más 1000 años. Recipiente actual. Megumi Fushiguro, 16 años. Un frío glacial recorrió el teatro. Las edades impresas desafiaban la lógica de los mortales. Hajime Kashimo, susurró Julius, saboreando el nombre de un fantasma del pasado. Más de 400 años de edad. Para un humano ordinario, eso debería ser una absoluta imposibilidad, supongo, sentenció Beatrice, aferrándose a su vestido con desconcierto. Rosual abrió la boca, dispuesto a soltar un comentario mordaz, pero la atmósfera era tan pesada que sus palabras murieron en su garganta, dejándolo en un incómodo silencio. 1000 años, murmuró Emilia, con el rostro pálido al procesar la escala temporal del monstruo que observaban. El Sukuna de la pantalla es una deidad antigua de la destrucción. Miren eso, interrumpió Garfiel, pensativo. Esos ataques de energía maldita, los lanza como si fueran proyectiles de pura presión atmosférica. La pantalla parpadeó, mostrando una nota explicativa dictada por el guardián del lugar. La técnica ritual de Hajime Kashimo. Amalgama de bestia mítica. Esta técnica altera la estructura biológica del usuario, manipulando la energía maldita para replicar cualquier fenómeno eléctrico conocido, ondas cerebrales aceleradas, velocidad electromagnética o descargas de rayos. Al optimizar las capacidades físicas mucho más allá de los límites humanos, el cuerpo colapsa. Es una técnica de un solo uso. Una vez desactivada, provoca la muerte inevitable del usuario. Una técnica de un solo uso, reflexionó Reynard, con un tono sombrío. Un poder absoluto que exige el sacrificio de la propia vida como tributo. Sin embargo, parece que Sukuna está experimentando verdaderos estragos ante la velocidad de Kashimo Dono, observó Wilhelm, analizando el combate con ojos de estratega. Es una ofensiva implacable. En la pantalla, un impacto devastador en la mejilla de Sukuna lo mandó a volar, destrozando las estructuras a su paso. Fue entonces cuando Meguma volvió a hablar desde las sombras del teatro. Más allá de la técnica maldita inversa, Sukuna posee un método definitivo para restaurar su carne de forma instantánea. Un milagro biológico que solo puede emplearse una vez en la vida. La reencarnación completa. La anatomía de la perfección. Una explosión colosal sacudió el campo de batalla virtual. Una densa cortina de polvo cubrió la zona, y al disiparse, el horror absoluto se reveló ante los ojos del teatro. Un monstruo en toda la extensión de la palabra. Un ser de 4 brazos, 2 rostros y 2 bocas independientes, con una estatura imponente de 2 metros con 20 centímetros. El color de su cabello mutó por completo, adoptando el matiz de la destrucción primaria. La forma original del rey de las maldiciones, Yomen Sukuna, se alzaba sobre los escombros. ¡Qué espectáculo tan grotesco! Exclamó la baronesa Priscilla, desviando la mirada con soberbia y asco.
Un ser que osa llamarse perfecto no es más que una aberración a los ojos de lo divino. Los guerreros del teatro se tensaron. Sus instintos de supervivencia, pulidos en 1000 batallas, se activaron al unísono ante la mera presencia de la calamidad. ¿Esta opresión en mi pecho, es miedo o una alerta absoluta de mi propio cuerpo? Se preguntó a sí mismo Reynard, el santo de la espada, sintiendo por primera vez un peso descomunal en su ser. ¿Pero qué demonios es esa cosa?, gritó Felt, presa de un pánico frío ante la sensación de una muerte aplastante que emanaba de la pantalla. Instintivamente, Reynard se colocó al lado de su señora, desenvainando parcialmente su voluntad protectora, a pesar de saber que la amenaza se encontraba atrapada en una proyección. ¿Perfección? En mi humilde opinión, no es más que un diseño defectuoso y deforme, declaró Ram, manteniendo la compostura tras escuchar los elogios que Casimo profería en la pantalla. Me temo que la perfección a la que se refiere Casimo no es estética, sino estrictamente funcional para el arte de la matanza y la hechicería, intervino un espectador con una sonrisa gélida. Al menos alguien aquí tiene la capacidad de comprender, celebró Meguma desde su asiento. Escuchen con atención, para que entiendan a qué se enfrentan. La fisonomía original de Sukuna es el pináculo de la hechicería. Con 2 pares de brazos, puede entablar un combate cuerpo a cuerpo devastador con un par, mientras el otro par realiza los sellos de manos necesarios para invocar sus cortes sin interrumpir su ritmo. Nadie se atrevió a interrumpir. El silencio era total. ¿Y sus 2 bocas?, continuó Meguma con deleite. Le permiten recitar cánticos simultáneos, duplicando la potencia y el alcance de sus técnicas malditas sin fatigar sus pulmones. Su altura de 2,20 metros no lo hace lento. Al contrario, le otorga un alcance superior. Sus extremidades son auténticas masas de hierro. Cada golpe es una sentencia de muerte. El teatro quedó sumido en un mutismo sepulcral. La revelación de semejante ventaja biológica era abrumadora. Ese sujeto está jodidamente roto, soltó Aldebarán, antes de que una sutil pero firme reprimenda visual lo hiciera callar. Esto sobrepasa los límites de lo absurdo, incluso para los estándares de nuestro mundo, sentenció Julius, frotándose las sienes. Sugiero que continuemos con la visualización. Si mi mente debe procesar otra anomalía de este calibre, dudo poder mantener la cordura, expresó Anastasia, mostrando una evidente irritación por el estrés de la situación. La batalla se reanudó en la pantalla con una violencia unilateral. «¿Qué paliza tan inclemente le están propinando a Casimo?», comentó Ricardo, haciendo una mueca de dolor ante el sonido de los huesos rompiéndose bajo los puños de 4 brazos de Sukuna. «Esperen. Casimo ha logrado zafarse», anunció Emilia, con un hilo de esperanza al ver al guerrero del trueno distanciarse y acumular una descomunal cantidad de energía eléctrica para un último ataque. Sin embargo, la esperanza se extinguió en un parpadeo. Los instintos del teatro se alarmaron nuevamente. Sukuna no esquivó el rayo. Simplemente extendió su mano y rasgó la realidad. El espacio se partió. «Ese ataque, es el mismo que sesgó la vida del hombre del cabello blanco», declaró Reynard, con los ojos abiertos de par en par al reconocer la rúbrica del corte del mundo. «Ha rebanado un cuerpo compuesto de pura energía pura, eso debería violar cualquier ley de la magia», añadió Anastasia, con las manos temblorosas de terror. Las runas de la pantalla volvieron a brillar, explicando la naturaleza de la catástrofe. El corte que divide el mundo, una técnica que ignora cualquier defensa, barrera o concepto de resistencia. Su objetivo no es el individuo, sino el espacio mismo, la realidad y el entorno donde se encuentra el objetivo. Al cortar el espacio que habita la víctima, el daño es inevitable. Origen. Ideado tras observar la adaptación del Shikigami Mahoraga. Sukuna expandió el catalizador de su técnica desmantelar para abarcar el cielo, la tierra y el tejido de la existencia. Condiciones, voto vinculante. Para ejecutar esta técnica de manera libre, Sukuna debe cumplir 3 requisitos obligatorios. Recitar cánticos específicos, realizar el sello de manos en Maten y apuntar la dirección del ataque con uno de sus brazos. Cánticos de activación. Escamas de dragón. Retroceso. Meteoros gemelos. Los rostros de los espectadores se deslavaron por completo al comprender el funcionamiento de semejante aberración.
con que por eso su forma original es tan letal, pudo gesticular los cánticos y los sellos en una fracción de segundo gracias a sus 4 brazos y 2 bocas, analizó Crush, uniendo las piezas con horror. Nadie agregó nada más. Era preferible observar el desenlace que sumergirse en la desesperación de la estrategia. La pantalla continuó, mostrando la posterior conversación existencial sobre el amor entre ambos monstruos. Un diálogo abstracto que a los ojos de los presentes carecía de sentido en un matadero. ¿En serio se van a poner a filosofar sobre el amor en mitad de una carnicería a muerte? Gruñó Garfield, completamente fastidiado. Es mejor guardar silencio, Garf. En este punto, cualquier queja es inútil, le reprendió Otto, con un suspiro de resignación. En el clímax del metraje, tras la charla mundana, Sukuna apareció de forma fantasmal detrás de Casino. Con una velocidad espeluznante, inmovilizó los 2 brazos del guerrero moribundo con sus extremidades secundarias, mientras que con sus brazos libres comenzó a molerlo a golpes. Una estrategia militar impecable, no se puede negar, admitió Wilhelm, apreciando la frialdad táctica del rey de las maldiciones. Lo ha anulado por completo. Casimo, agonizante, logró retirarse unos metros usando el último vestigio de su energía para intentar un contraataque desesperado. Pero Sukuna ya había alzado sus manos. Un haré colosal de cortes del mundo se manifestó en el espacio, cuadriculando el entorno y reduciendo el cuerpo del dios del trueno a cubos perfectos de carne y energía disipada. El teatro cayó en un silencio sepulcral, una quietud de tumba. ¡Mierda! Fue el eco unánime de los presentes ante la visión de un ataque 100% efectivo y carente de muerte. Un profundo suspiro escapó de los labios de Reinhardt. El santo de la espada sintió un vuelco en el corazón. Aquel ataque representaba una amenaza real, algo capaz de eludir incluso las bendiciones divinas más absolutas. Finalmente, la pantalla mostró el colapso definitivo de las barreras del espacio de Akari y el descenso de 2 guerreros al campo de batalla. Uno de ellos provocó que los corazones de todos en el teatro se detuvieran. Hiromi y Guruma y Subaru Natsuki habían llegado al matadero. Los datos de la pantalla se actualizaron por última vez antes de reanudar el flujo del tiempo. Hiromi y Guruma, técnica ritual. Juez. Le permite manifestar un mazo de combate que altera su peso a voluntad. Su potencial se eleva al infinito al activar su expansión de dominio. Sentencia de muerte. Subaru Natsuki, antiguo recipiente de Ryomen Sukuna. Rango actual. Hechicero de primer grado. Poseedor de 2 técnicas rituales. 1. Manipulación de sangre. Control absoluto sobre los componentes de su propia sangre con fines ofensivos y defensivos. 2. Santuario. Capacidad de lanzar cortes invisibles y letales. Posee la propiedad única de percibir y dañar directamente el alma de su oponente. Sin dar tiempo a que nadie en el teatro pudiera asimilar el impacto de ver a Subaru portando las técnicas del mismísimo rey de las maldiciones, la pantalla cobró vida, reanudando la visualización en la pantalla. Al llegar al campo de batalla, Subaru y Guruma se plantaron frente a su oponente. Sukuna, clavando su mirada en el joven, sentenció con desdén. Dime, mocoso, ¿qué es lo que alguien como tú planea hacer contra un ser como yo? Lo dijo con una arrogancia aplastante, justo en el momento en que una bandada de cuervos emergió de la nada con la clara intención de atacarlo. Sukuna lo notó de inmediato. Con un movimiento frío y preciso de su arma, Kamutoke, desató una tormenta de rayos que pulverizó a las aves en el aire. Lejos de allí, la perspectiva cambió para mostrar a una mujer sumamente atractiva, de cabello azul casi blanco, tez pálida y ojos profundos como la noche. Con una sonrisa de soslayo, murmuró. Gojo-kun, Kenjaku y Sukuna, sabía perfectamente que unos simples cuervos no dañarían a tipos de su calibre. Pero supongo que, mientras sirvan para distraerlo y causar un mínimo daño colateral, será suficiente. El resto te lo dejo a ti, Iguruma. De vuelta al epicentro del caos, mientras los restos de los cuervos caían, Iguruma aprovechó la milésima de segundo para lanzar su mazo. El arma se expandió masivamente en el aire y cayó con una fuerza colosal sobre Sukuna, quien logró esquivarla en el último instante, permitiendo que el impacto demoliera el suelo. Sin embargo, tras evadir el golpe inicial, Sukuna no previó que Subaru ya se encontraba justo detrás de él.
Con una velocidad cegadora, Subaru conectó una ráfaga de golpes brutales que obligó al rey de las maldiciones a retroceder. Enormemente fastidiado, Sukuna intentó blandir a Kamutoke para lanzar un rayo al chico, pero Iguruma intervino a tiempo, bloqueando el ataque con su mazo. Subaru aprovechó la apertura para descargar otro golpe devastador. Al recibirlo, un destello de genuino asombro cruzó el rostro de Sukuna. Eso fue un golpe directo a mi alma, pensó, conteniendo la sorpresa. En ese momento de tensión absoluta, Iguruma miró a su aliado y exclamó: «Ha llegado el momento, Subaru». Expansión de dominio. Sentencia mortal. El espacio se fracturó. Y los tres fueron tragados y confinados dentro de una barrera imponente que emulaba un antiguo y solemne tribunal de justicia. Detrás de Iguruma, emergió la gigantesca y terrorífica silueta del Shikigami que fungía como juez. La criatura tomó la palabra, y su voz resonó con un peso sagrado. «Subaru Natsuki, se te acusa de cometer un homicidio en masa en Shibuya la noche del 31 de octubre del 2018. La escena se congeló desde lo alto de la estructura, mostrando la vulnerabilidad de las tres almas dentro del juzgado. Iguruma, con una calma sepulcral, alzó la voz para defender al joven. Subaru no cometió esos crímenes. La confesión que hizo en el juicio pasado fue falsa, impulsada únicamente por su propio sentido de culpa. El verdadero culpable de esa masacre es Yomen Sukuna. Al escuchar su nombre, Sukuna solo dibujó una sonrisa ladina y siniestra en el rostro. Sabía que dentro de ese dominio, el juez lo sabía absolutamente todo. Bien, continuó Iguruma, acomodándose la corbata. La evidencia presentada por el juez es idéntica a la del caso anterior, tomando en cuenta el período en que Sukuna habitaba el cuerpo de Subaru. Por lo tanto, los detalles de cómo tomó el control de su cuerpo y perpetró ese brutal acto histórico están plenamente registrados. La masacre de Shibuya solo pudo llevarse a cabo gracias a la inigualable destreza maldita de Sukuna. Si su declaración demuestra que actuó bajo un estado de demencia, con estas pruebas podemos asegurar, sin lugar a dudas, la pena de muerte. Sukuna, con un rostro completamente sereno y aburrido, interrumpió el protocolo. Ya conozco las reglas de este dominio. Las presencié cuando estaba dentro de este mocoso. Lo único que me interesa ver es esa espada. No me importa lo que hice, ni cuándo lo hice. Termina con esta farsa de una vez. El juez alzó una ceja invisible ante la confesión. La sentencia cayó como el filo de una guillotina. Culpable. Confiscación, y pena de muerte. Al pronunciarse el veredicto, el dominio de Iguruma se hizo añicos, liberándolos de golpe. En el acto, el mazo de Iguruma comenzó a transmutar, disolviéndose hasta materializar una hoja forjada de pura luz celestial. La espada del verdugo. Probablemente Sukuna haya perdido la técnica de las 10 sombras en su batalla contra Satoru Gojo, analizó Iguruma en su mente, apretando el puño. Así que la confiscación debió aplicarse a su relicario. Con Sukuna nunca se sabe qué técnicas puede usar, pero si tengo la espada del verdugo en mis manos, entonces, tenían una oportunidad de éxito ridículamente mínima. Una posibilidad entre 1.000.000. Pero estaban decididos a aprovecharla hasta las últimas consecuencias. A la distancia, los aliados de la escuela de hechicería aguardaban en las sombras, conteniendo el aliento, listos para entrar en acción. ¿Acaso quieres morir? Fueron las palabras con las que Sukuna encaró a Iguruma. Iguruma se sobresaltó ante tal cuestionamiento, pero guardó silencio, aplacando cualquier impulso de represalia. Sin mediar palabra alguna, Sukuna desencadenó su técnica ritual. Desmantelar. Una ráfaga de cortes mortales se precipitó hacia Iguruma, pero Kusakabe se interpuso en el último milisegundo, protegiéndolo mediante su dominio simple con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Iguruma intentaba descifrar el motivo por el cual Sukuna aún conservaba su técnica ritual, hasta que una cruda verdad golpeó su mente. Si el objetivo atrapado en el dominio posee una herramienta maldita, la confiscación se aplicará prioritariamente sobre dicha arma. Iguruma no pudo hacer nada más cuando volvió a ser bombardeado por la lluvia de cortes de Sukuna. La desesperación se apoderó de sus pensamientos. Mierda. Mi falta de experiencia en combate me está jugando en contra. Sukuna aún conserva su técnica. La situación se ha vuelto crítica para la escuela de Jujutsu. Al ver a Iguruma gravemente herido, Subaru no pudo contener un grito desgarrador. Iguruma-san.
Nuevo estilo de sombras. Dominio simple, reiteró Kusakabe, desplegando la técnica con la que logró escudarlo de una segunda embestida letal. Sukuna murmuró con frialdad mientras Subaru y Choso emergían desde las sombras tras él, acompañados por un misterioso enmascarado para dar inicio a la sangrienta contienda. No solo el mocoso, los demás también han elevado exponencialmente sus capacidades básicas y pulido el flujo de su energía maldita, analizó Sukuna en su mente. Además, con un solo dominio simple consiguieron debilitar mi técnica. Aunque claro, nada comparado con la reducción que ofrece la amplificación de dominio mierda, por un segundo pensé que moriría, pensaba Kusakabe mientras analizaba fríamente a su oponente. Pero al menos esto confirma algo. No todos sus cortes poseen la capacidad de partir el mundo. Viéndolo bien, tiene sentido. Para asestar un golpe de semejante magnitud, debe existir de por medio un voto vinculante o un tiempo de recarga. Sukuna dispone de dos variantes cortantes. Desmantelar y cortar, cuyo impacto oscila según la resistencia del objetivo. Lo que acaba de lanzar fue un desmantelar, por lo que es casi seguro que el corte capaz de rasgar la existencia no es más que una versión potenciada de este. Cortar requiere contacto físico directo, salvo dentro de un dominio. Mientras que desmantelar actúa a distancia, el corte que divide el mundo anula absolutamente cualquier defensa, ya sea reforzándonos con energía maldita, usando dominio simple o mediante amplificación de dominio. Higuruma recuperó el aliento a duras penas, dejando escapar una disculpa impregnada de impotencia. Lo siento, aunque logré imponerle la pena de muerte, la confiscación solo afectó a su herramienta maldita. Con eso basta, sentenció Kusakabe apretando los dientes mientras se ponía en guardia. Con esa espada en sus manos, esto habría terminado en un abrir y cerrar de ojos. Te protegeré aunque me cueste la vida. Bueno, supongo que voy a morir aquí. Diablos, no debí haber sentenciado mi propio destino, pensó Kusakabe, con una mueca de resignación. Sukuna dibujó una sonrisa siniestra. Agarró su propio cuello, haciéndolo tronar con un sonido seco mientras sus ojos brillaban con pura malicia. Parece que no piensas bajar la guardia, ¿eh? Veamos qué tal responden tus piernas. Un estruendo sónico ráfago, similar al disparo de una flecha a máxima potencia, rasgó el aire. Sangre perforante. Gritó Choso, disparando su proyectil carmesí directamente hacia Sukuna. Hagamos una carrera, mocoso, se burló el rey de las maldiciones. Choso quedó perplejo. Antes de que pudiera reaccionar, Sukuna se desvaneció en el aire, esquivando la sangre perforante como si fuera un juego de niños. Reapareció instantáneamente frente a Choso y le asestó una ráfaga de puñetazos letales que le perforaron el pecho, dejándolo al borde de la muerte. Choso. Bramó Subaru horrorizado. Ante el colapso de su aliado, el joven enmascarado conocido como Shino saltó por los aires sosteniendo la herramienta maldita de Nanami, descargando un hachazo brutal hacia abajo. Sukuna bloqueó el impacto con el antebrazo. Sin embargo, la fuerza colosal del golpe hizo que el suelo bajo los pies de Sukuna se desquebrajara violentamente. Ese impacto fue mucho más pesado de lo previsto, ya veo, esa espada desafilada, el arma de aquel hechicero se ha transformado en una herramienta maldita empapada de su técnica original, reconoció Sukuna interiormente. Sin dar margen a más reflexiones, Sukuna soltó una patada con intención de matar, enviando a Shino a volar por los aires. ¡Qué potencia tan monstruosa! Pensó Shino justo antes de salir despedido, habiéndose cubierto con la herramienta maldita apenas un milisegundo antes de recibir el impacto. Aprovechando esa brecha, Subaru y Kusakabe intentaron flanquear a Sukuna. No obstante, este liberó una ráfaga de cortes que alcanzó a ambos de lleno, bañándolos en sangre. En medio del caos, Higuruma emergió de la espalda de Kusakabe como un fantasma, blandiendo la espada del verdugo para asestar un tajo definitivo. Sukuna esquivó el filo por milímetros. En un movimiento fluido, le conectó un demoledor gancho a mentón a Higuruma, lo sujetó fuertemente del brazo y, con una sonrisa desquiciada, le murmuró: ¿Aún puedes seguirme el ritmo? Con una fuerza descomunal, proyectó el cuerpo de Higuruma a través de múltiples edificios. Las estructuras colapsaron violentamente a su paso. Sukuna se lanzó a cazarlo a una velocidad aterradora, mientras Subaru corría desesperadamente por detrás para interceptarlo. No dejen solo a Higuruma.
Le gritó Kusakabe a Subaru. Subaru presenció con horror cómo la figura de Sukuna se distorsionaba por la aceleración. Es demasiado rápido. Se desesperanzó Subaru al ver cómo la distancia entre ellos se agigantaba. En cuestión de segundos, Sukuna alcanzó la posición de Iguruma para reanudar el calvario. Flashback ocurrió horas antes de la carnicería, cuando todos los involucrados en la cacería de Sukuna se encontraban reunidos. La voz de Subaru resonó con extrema gravedad. Creo que la técnica de Iguruma es la clave absoluta para salvar a Fushiguro. Iguruma, ¿podrías explicarnos cómo funciona en detalle? No hay problema, asintió el abogado. Cualquiera que sea cortado por la espada del verdugo morirá instantáneamente, sin excepción. Sin embargo, solo funciona contra aquellos condenados a la pena de muerte. Judgeman es capaz de reconocer múltiples almas coexistiendo en un mismo recipiente y separarlas. Lo descubrí durante mi enfrentamiento con Subaru. Si Sukuna recibe la pena capital y es ejecutado por la espada, el alma de Megumi Fushiguro saldrá completamente ilesa. Eso suena demasiado bien para ser verdad, comentó Maki, una chica de cabello verde oscuro, marcada por severas quemaduras en todo el cuerpo. Más tarde, la escena cambió a una conversación a solas entre Subaru y Iguruma. Tú no puedes usar la técnica inversa, y aún así vas a lanzarte al matadero contra Sukuna como si fuera tu obligación, dijo Subaru, preocupado. Iguruma dejó escapar un profundo suspiro de cansancio. Soy alguien que abandonó la ley, y la ley también me ha abandonado a mí. Al final del día, creo que solo busco la forma de recibir el castigo que realmente me merezco. Es justo como dijiste aquella vez. Si he de morir, que sea cumpliendo con mi deber. Te entiendo, soy igual a ti en ese aspecto, pero, de verdad siento que no deberías ir, insistió Subaru. Por favor, no me pidas algo así, murmuró Iguruma, bajando la mirada. Me convertí en alguien incapaz de sostenerte la mirada, ¿lo recuerdas? De vuelta al presente de regreso al campo de batalla, un aura densa comenzó a brotar de Iguruma. ¿Amplificación de dominio? ¿Quiere neutralizar mi técnica?, dedujo Sukuna. La narración de una voz femenina resonó sobre el retumbar de la batalla. Despertó como hechicero hace apenas 2 meses, y su crecimiento ha alcanzado cotas colosales. Sukuna estaba francamente fascinado. Una vez más, la espada del verdugo resplandecía con un fulgor mortífero. Un talento salvaje, comparable únicamente con el de Satoru Gojo. Hiromi Iguruma logró desplegar la amplificación de dominio de manera perfecta, pero lo que verdaderamente cautivó a Sukuna no fue el simple uso de la amplificación, sino el hecho de que Iguruma fue capaz de neutralizar y reinstaurar el efecto de su propia técnica ritual en una fracción de segundo, como si fuera respirar. El genio de Iguruma resplandecía más brillante que nunca. Cuando usé la amplificación de dominio en mi pelea contra Satoru Gojo, me aseguré de ejecutarla con cuidado para que la adaptación de Mahoraga solo se pausara y no se anulara por completo, analizó Sukuna, sintiendo una punzada de emoción. Este hombre hizo pasar su espada por la amplificación y reactivó los efectos de su técnica en un instante. En otras palabras, es capaz de manipular sus artes a un nivel extraordinariamente preciso. Estar usando mi nivel en ese aspecto, una sonrisa desmesurada se dibujó en el rostro de Sukuna. Tu nombre es Hiromi Iguruma, ¿no es así? Con un golpe devastador, Sukuna redujo a escombros el edificio donde se encontraban. Iguruma cayó entre las ruinas, pero inmediatamente se reincorporó y arremetió a toda velocidad contra la maldición para asestarle un corte definitivo. Al mismo tiempo, Subaru irrumpió en la escena tratando de conectar un golpe combinado. Sukuna bloqueó las embestidas con una facilidad aplastante, sujetó el costado izquierdo del abdomen de Subaru y desencadenó su técnica cortar, provocándole una herida horripilante. Entiéndelo de una vez. Me aburres, le espetó Sukuna a Subaru con una mirada cargada de absoluto desprecio. Pelearte a ti no me causa la más mínima emoción. El edificio terminó de colapsar por completo. De entre la densa nube de polvo emergió Iguruma, lanzando estocadas y cortes desenfrenados hacia Sukuna. El rey de las maldiciones esquivaba cada ataque a una velocidad deslumbrante, hasta que halló una brecha en la guardia del abogado y le conectó un puñetazo brutal en la mandíbula. Iguruma salió despedido, pero logró girar en el aire para amortiguar la caída.
Apareció mágicamente detrás de Sukuna lanzando un tajo furioso, pero el tirano retrocedió de un salto, esquivándolo por un pelo. En pleno aire, Sukuna soltó un desmantelar que impactó de lleno en el cuerpo de Higuruma. «Cúrate», le ordenó Sukuna con tono burlón. El ataque le cercenó un brazo de cuajo. Higuruma cayó de rodillas, jadeando, bañado en su propia sangre. «Vamos, inténtalo», provocó la maldición. Es gracioso, por más que intenté enfriar mi corazón para este momento, por más que me convencí de que estaba preparado, ahora que estoy aquí, el terror me carcome los huesos, confesó Higuruma en el santuario secreto de su mente. Reuniendo las últimas fuerzas de su alma, se puso de pie. «¿Eso es todo lo que tienes?», dijo Higuera Sukuna, antes de terminar la frase, le cercenó el brazo restante. «Mi siguiente ataque irá directo a tu cabeza», advirtió la maldición. «Ya has visto cómo funciona la técnica inversa, vamos, ánimo. Si no aprendes a usarla ahora mismo, morirás. Si he de morir, que sea cumpliendo mi rol». Un impacto repentino obligó a Sukuna a cubrirse. Ese ataque, vino del útero maldito que se hace llamar el hermano mayor. «Qué persistente», gruñó molesto. A un par de metros, el milagro ocurrió. Las heridas de Higuruma comenzaron a vaporizarse mientras su carne y huesos se reconstruían a una velocidad prodigiosa. Había dominado la técnica inversa al borde de la muerte. Con los brazos completamente degenerados y una mirada teñida de absoluta determinación, se lanzó en un ataque sorpresa por la espalda para clavarle el filo definitivo. La espada del verdugo estaba a milímetros de atravesar la carne de Sukuna, pero Sukuna se cercenó su propia mano antes de que la hoja la tocara. Se cortó la mano antes de ser atravesado. Pensó Higuruma, helado por el horror. Un eco lejano resonó en su memoria. Eran las palabras que Kusakabe le dijo en el pasado. Las últimas palabras antes de morir pueden convertirse en una maldición terrible, aunque no siempre ocurre. Mi rol fue una simple fantasía con la que intenté maquillar mis propias culpas. El tiempo pareció detenerse. Subaru, tras haber curado milagrosamente sus heridas, irrumpió en la escena justo en el instante en que Sukuna le atravesaba el pecho a Higuruma con un corte ejecutor. En sus últimos microsegundos de conciencia, Higuruma giró la mirada hacia el joven y le arrojó la espada del verdugo. «Te dejo el resto a ti», murmuró. Subaru atrapó la espada en el aire con la mirada desencajada por el dolor. «Por mí está bien», fueron las últimas palabras de Hiromi Higuruma antes de que su cuerpo cayera inerte al suelo. Aprovechando la inercia y el sacrificio de su camarada, Subaru descendió con todo el peso de su alma para apuñalar a Sukuna en el hombro, gritando con desgarradora furia. «Yo soy un hechicero». Pero justo una fracción de segundo antes de que la hoja tocara la piel de Sukuna, la espada del verdugo se disipó en el aire como humo. La técnica ritual se había extinguido junto con la vida de su usuario. Sin el arma definitiva, a Subaru solo le quedó intentar bloquear el contragolpe. Sukuna lo repelió con un impacto seco que lo mandó a volar por los aires y, para rematarlo, le descargó 2 cortes destructivos a quemarropa. Fuera de la pantalla la sala quedó sumida en un silencio sepulcral mientras las 2 figuras emergían del humo de la batalla. Subaru Natsuki, el ex recipiente del rey de las maldiciones, y Hiromi Higuruma, el hechicero de primer grado, habían pisado el campo de batalla con una sola misión: dictar la pena de muerte a Ryomen Sukuna. El primer embate no se hizo esperar. Fue lanzado por una mujer cuya fría belleza deslumbró a los presentes. Según la pantalla, su nombre era Mei Mei, una hechicera de grado 1 cuyo arte residía en la manipulación de cuervos, Kokuches Jutsu. «Es una técnica fascinante, una especialista nata en la recolección de información», murmuró Reinar con ligera sorpresa. «Al menos le da un buen uso», comentó Julius, arrugando el entrecejo. «Sin embargo, ¿cómo es capaz de obligar a esas aves a realizar un ataque suicida?». «Es simple», intervino la voz profunda de Sukuna, dibujando una sonrisa socarrona. «Lo logra mediante un voto vinculante. En su mundo, sería el equivalente a un contrato de impuestos. Sacrificas algo para obtener un aumento drástico de energía maldita o sobrecargar tu técnica. Más adelante verán un ejemplo claro de ello». «Monstruos, el único verdadero monstruo que ven mis divinos ojos es a ese ser asqueroso de 4 brazos», sentenció Priscilla con desdén, Khrushchev captando de inmediato la atención de los presentes. «Conocemos a Sukuna y a Gojo.
Si Gojo pudo dejar al rey de las maldiciones tan malherido, debe ser una entidad colosal. Pero, ¿quién es Kenjaku? Sukuna dejó escapar una risotada baja y fría antes de responder. Kenjaku es un hechicero milenario que ha vagado desde la era Heian. Su técnica ritual le permite trasplantar su cerebro a otros cuerpos, conservando las técnicas de sus antiguos recipientes y accediendo a sus memorias. Él es el verdadero arquitecto de esta carnicería en Shinjuku. En la pantalla, la figura grotesca de Kenjaku se proyectó por un instante. Fufufu, serio Rosual en un tono melancólico e irónico. Vaya, Subaru-kun. En ese otro mundo hay alguien dispuesto a todo con tal de cumplir su mayor deseo. Exactamente igual a mí. La atmósfera se tensó violentamente cuando la imagen cambió. Todos presenciaron cómo Iguruma hacía crecer su mazo de juicio hasta proporciones absurdas para aplastar al rey de las maldiciones. Con una agilidad sobrehumana, Sukuna esquivó el impacto devastador por 1 milímetro. ¡Mierda!, exclamó Otto, apretando los puños con el sudor frío recorriéndole la nuca. Vamos, capitán. Rúmpale la cara a ese monstruo. Gritó Garfield. Un bufido cargado de puro desprecio resonó en la estancia. Dejen de emocionarse por un simple plebeyo que ni siquiera sabe pelear, interrumpió Priscilla, cubriéndose el rostro con su abanico de hierro. ¿Cómo pretenden que venza si su oponente porta un arma capaz de invocar rayos? Ese chico solo será carne de cañón. Sus palabras se ahogaron al instante. En la pantalla, Subaru se abalanzó contra Sukuna, descargando una ráfaga encarnizada de golpes pesados que el rey de las maldiciones apenas pudo bloquear con visible dificultad. Ja. ¿Qué decías, perra? El hermano mayor es capaz de eso y de mucho más. Festejó Felt con orgullo. Maldita lata de alcantarilla, masculló Priscilla en defensa, aunque en el fondo una chispa de genuino asombro cruzó por sus ojos al ver la fuerza del muchacho. Emilia no prestaba atención a las burlas. Su pecho se oprimía con angustia al ver a Subaru arriesgar la vida. De pronto, los pensamientos de Sukuna resonaron en la sala, trayendo consigo una revelación estremecedora. «¿Subaru puede tocar el alma?», susurró Emilia, ahogando un jadeo. HMPH, es obvio que el contratista de Betty sea alguien tan excepcional, añadió Beatrice, alzando la barbilla con orgullo contenida para ocultar su nerviosismo. Un resplandor cegador envolvió a los tres combatientes. Una barrera oscura y absoluta emergió del suelo, tragándoselos por completo. Una palabra retumbó con peso divino en la mente de todos. Expansión de dominio. Sentencia mortal. La realidad se fracturó. El campo de batalla desapareció, reemplazado por un tribunal silencioso e imponente. Tras Iguruma, una silueta espectral se alzaba como un juez supremo, sosteniendo una balanza gigante. ¿Qué ha pasado?, preguntó Wilhelm, con la mano sobre la empuñadura de su espada ante la distorsión del espacio. Lo que acaban de presenciar es el pináculo de la hechicería, explicó la voz omnisciente. La expansión de dominio crea un espacio aislado donde los ataques del usuario tienen la garantía absoluta de dar en el blanco. Cualquiera que no posea un dominio propio o una técnica de neutralización morirá en su interior. Es una habilidad aterradora, admitió Krushch con severidad. Y por la forma en que la describes, sumamente difícil de dominar. Lo es. Requiere un refinamiento supremo, pero aquellos que lo logran se convierten en dioses en su propio territorio. Las palabras de la entidad espectral, Judgeman, resonaron en la corte como un martillazo de trueno. Subaru Natsuki es acusado de cometer un homicidio en masa en Shibuya el 31 de octubre de 2018, el impacto de esa sentencia cayó como un balde de agua helada sobre la sala. ¡No! No, me niego. Esa maldita cosa miente. Gritó Rem, con el rostro pálido y los ojos inyectados en llanto. Emilia se quedó congelada en shock. La voz se le quebró en la garganta. No, Subaru jamás sería capaz de algo así. Él no cometería un homicidio en masa, ja. Aquí tienen a su querido héroe. Un simple asesino en serie, se burló Priscilla con crueldad superior. Princesa, murmuró Al, apartándose ligeramente de ella con incomodidad. Natsuki-san jamás haría algo así, intervino Otto, alzando la voz con firmeza. Lo conocemos bien. Todos aquí hemos visto su viaje desde que llegó a Lúnica.
Lo hemos visto sufrir, sangrar y llorar, pero jamás cometería un acto tan atroz. Es verdad. El capitán no se mancharía las manos con sangre inocente, respaldó Garfield, apretando las mandíbulas. Aunque se comporte como un idiota pervertido, Baruso es demasiado ingenuo para asesinar a alguien a sangre fría, sentenció Ram, con una frialdad matemática. Subaru-sama me salvó a mí y a todo mi pueblo, alguien así es incapaz de matar, añadió la pequeña Petra, al borde de las lágrimas. En la pantalla, el juicio continuó. Las palabras del tribunal cambiaron drásticamente, haciendo eco en el recinto. Subaru Natsuki no cometió los asesinatos en Shibuya. Su confesión previa fue producto de su agobiante culpa y sentido de justicia. Por lo tanto, el verdadero culpable es Yomen Sukuna. Una oleada de alivio absoluto recorrió a la facción de Subaru. ¿Ves, estúpida pechos de vaca? El hermano mayor es inocente. Gritó Fel victoriosa. Priscilla simplemente se cubrió el rostro con su abanico, murmurando entre dientes. Malditas ratas molestas. Si Subaru no fue el culpable, ¿por qué lo juzgaban a él en primer lugar? Preguntó Reinhardt con mirada inquisitiva. Subaru Natsuki fue el recipiente de Yomen Sukuna, se reveló. Al ingerir sus dedos, podía contener la esencia del rey. Sin embargo, tras tragar múltiples reliquias de golpe, su cuerpo colapsó y Sukuna tomó el control total, desatando la masacre antes de que Subaru pudiera recuperar el dominio de su ser. Ya veo, comprendió Roswell, entornando los ojos. Así que al chico lo forzaron a tragar las reliquias, perdiendo el control temporalmente mientras ese monstruo masacraba a la ciudad. Tengo una duda, interrumpió Anastasia, levantando la mano. ¿Cómo funciona exactamente la expansión de dominio de Higuruma-sama? La expansión de dominio de Hiromi Higuruma, sentencia mortal, es única. No inflige daño físico directo. Es un tribunal absoluto regido por pactos vinculantes. 1. Prohibición de violencia. Toda agresión física queda sellada por la ley del dominio mientras dure el juicio. 2. El juez, Judgeman. Un Shikigami omnisciente que conoce todos los crímenes del acusado. 3. Fase de defensa. El acusado debe confesar, negar o guardar silencio ante la acusación formulada al azar. 4. Veredicto y sentencia. De ser hallado culpable, el castigo aplica la confiscación, inhabilitando la técnica maldita del objetivo o, en su defecto, confiscando su herramienta maldita. Una técnica verdaderamente temible, un juez omnisciente contra el que no se puede mentir, admitió Reinhardt. A mí no me gusta para nada esa habilidad, murmuró Feld, mordiéndose el labio inferior al imaginar que tal juicio revelaría todos sus antiguos bombos. Julius, que observaba la escena analíticamente, frunció el ceño. Sukuna-san, falta una palabra clave. Mencionaron la pena de muerte, pero el juez aún no dicta el ama. Sukuna sonrió con crueldad, se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio y señaló la pantalla. En el tribunal, el juicio llegó a su culminación. Al no negar los hechos y exigir ver la ejecución, Sukuna aceptó el veredicto. La voz de Judgeman retumbó por última vez. Culpable. Pena de muerte y confiscación. Carajo. El hermano mayor quedó limpio y ese bastardo pagará. Festejó Garfield. La barrera del dominio se desquebrajó como cristal roto, devolviéndolos al mundo real. El mazo de Higuruma comenzó a transmutar, erigiéndose como una hoja de luz pura. La espada del verdugo. Una sola rosadura de esa arma garantizaba la muerte instantánea del acusado. Una espada que mata con el más mínimo contacto, murmuró Reinhardt, fascinado por la densidad de aquel concepto. Es un arma terrorífica, coincidió Krusty. Sin embargo, interrumpió Anastasia, ajustándose el zorro al cuello, la confiscación debió haberle quitado su técnica de cortes o el arma maldita, Kamutoke. ¿Qué ocurrió? Las 10 sombras, leyó Julius en la pantalla con confusión. ¿Aún conserva otra técnica ese bastardo? Resulta que la confiscación recayó sobre Kamutoke, la herramienta maldita, dejando intacta la técnica del rey, se explicó en la pantalla. La inexperiencia de Higuruma como hechicero le costó la ventaja táctica. HMPH, predecible para alguien que lleva apenas 2 meses manipulando energía, sentenció Priscilla con desdén. Para contrarrestar el contraataque de Sukuna, Higuruma desplegó el nuevo estilo de sombras.
Dominio simple, una técnica defensiva diseñada para neutralizar los ataques de impacto seguro. Llegaron los refuerzos. Exclamó Mimi al ver entrar en escena a Atsuya Kusakabe. Kusakabe, un hechicero de 35 años de grado 1 sin técnica innata, blandió su katana con destreza, bloqueando las ráfagas invisibles del rey. De pronto, un cántico helado resonó en la memoria de los presentes, evocando la caída del hechicero más fuerte de la era moderna. Escama de dragón. Retroceso. Meteoros gemelos. Corte del mundo. Un escalofrío recorrió la espalda de todos los espectadores. Ese es el corte que parte el mundo, explicó Sukuna con un brillo sádico en la mirada. Un ataque que no apunta al individuo, sino al espacio mismo, ignorando cualquier defensa y cortando la realidad al instante. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una flecha de sangre hirviente cruzó el aire directamente hacia el rostro de Sukuna. ¿Quieres competir en velocidad?, murmuró Sukuna antes de desaparecer en un parpadeo. La imagen se fijó en Choso, un medio espíritu maldito con marcas en el rostro y la técnica de manipulación de la sangre. Era el mayor de los hermanos de la pintura de la muerte, y el hermano de sangre de Subaru Natsuki. En una fracción de segundo, la mano de Sukuna atravesó el torso de Choso de lado a lado en una escena desgarradora y sanguinaria. Por el dragón volcánico, gritó Emilia, cubriéndose la boca con horror. Fue un golpe mortal, analizó Félix con gravedad. Es un daño intestinal y espinal masivo. El hermano mayor, de Subaru, murmuró Rem en shock absoluto, mientras Ram apretaba los puños, inyectada en furia contenido al ver el sufrimiento infligido por el rey de las maldiciones. El grito desgarrador de Subaru retumbó en toda la sala, dejando a cada uno de los presentes con el corazón oprimido por la crudeza de una batalla donde la muerte acechaba en cada segundo. La tensión en la sala escaló hasta un punto casi insoportable cuando las imágenes en la pantalla mostraron el violento choque de fuerzas. Un joven enmascarado irrumpió en el campo de batalla con una contundencia feroz. El impacto de su golpe fue tan devastador que la estructura bajo las plantas de Sukuna comenzó a resquebrajarse en una red de grietas. Los pensamientos del rey de las maldiciones resonaron con frialdad al evaluar la potencia de aquel ataque, cuestionándose si el arma que portaba el recién llegado se había transformado, en medio de la contienda, en una herramienta maldita. Sin articular una sola palabra, el guerrero asestó una patada brutal. Sukuna apenas logró cubrirse con la espalda, pero la ausencia de un filtro de contención hizo que la onda expansiva lo proyectara por los aires a una distancia descomunal. Aprovechando el impulso, Subaru y Kusakabe intentaron cercar al rey. Sin embargo, Sukuna repelió el cerco con un despliegue de cortes invisibles. Fue en ese instante de caos cuando Iguruma emergió de la sombra de sus aliados, arremetiendo por la espalda con la espada del verdugo para asestar el golpe definitivo. ¡Carajo! Tampoco pudo hacer nada, renegó Felt, apretando los puños con frustración. Al menos luchó, dio todo de sí para abrir una brecha, murmuró Emilia, manteniendo la mirada fija en la pantalla. Subaru, gritó Ren, ahogando un jadeo al ver cómo el muchacho recibía de lleno una ráfaga de cortes. Todo fue una finta para darle una oportunidad al abogado, analizó Garfiel, tensando los músculos. Ahora solo queda ver si Iguruma logra dar el golpe de gracia. El destino pareció congelarse. Por un margen insignificante de milímetros, Sukuna esquivó la hoja mortal. Con una velocidad espeluznante, encajó dos golpes secos en el rostro de Iguruma, haciéndolo escupir una hebra de sangre. Acto seguido, sujetó al abogado del brazo y susurró con tono despiadado. ¿Puedes seguirme el ritmo? Con una fuerza sobrehumana, lo arrojó como un proyectil, haciéndolo atravesar varios edificios. Sin perder un segundo, el rey de las maldiciones se lanzó en su persecución. No dejen solo a Iguruma, retumbó el grito desesperado de Kusakabe. Subaru apretó los dientes e intentó darle alcance, pero Sukuna aceleró el paso con deliberada crueldad, dejando al muchacho relegado atrás mientras acortaba la distancia con el abogado en cuestión de segundos. Mierda, la finta no sirvió de nada, gruñó Garfiel. ¿Por qué se ensaña así con Iguruma-san?, preguntó Otto, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. ¡Qué fuerza y qué velocidad tan descomunales!, exclamó Ricardo ante la magnitud del impacto. Ni siquiera Subaru-san pudo alcanzarlo.
admitió Crush con el rostro ensombrecido. Ya lo tiene a su alcance, y Natsuki-san quedó demasiado lejos, apuntó Anastasia, analizando la desventaja táctica. Un fragmento de memoria iluminó la pantalla, mostrando el momento en que Higuruma explicaba el verdadero alcance de su técnica. La espada del verdugo poseía la facultad de diferenciar las almas. Un solo roce no solo acabaría con el acusado, sino que podía separar el alma de Megumi Fushiguro del dominio del Yomen Sukuna, liberándolo de las cadenas del rey. Van a intentar salvar al nuevo recipiente, quieren librarlo de su control, dijo Emilia con un destello de esperanza en la mirada. La escena cambió hacia un diálogo íntimo entre Subaru y Higuruma previo a la batalla. En él, Subaru mostraba una profunda preocupación por el bienestar del abogado, pero Higuruma, sumido en un abismo de culpa por haber abandonado la ley y los principios que alguna vez defendió, confesó la amargura de su espíritu. Reveló que se había convertido en un monstruo incapaz de sostenerle la mirada a alguien tan puro como Subaru. Si su destino era perecer en aquel campo de batalla, lo haría cumpliendo su último rol como hechicero. Es igual de pesimista que el contratista de Betty, supongo, murmuró Beatrice, entornando los ojos. Es verdad, pero al menos Subaru-kun no lo dejará rendirse tan fácilmente, respondió Jem con firmeza. Cumplir su deber, ese plebeyo demuestra un potencial aceptable, pero su ridículo sentido de la justicia arruina cualquier mérito. ¡Qué asquerosa exhibición de sentimentalismo!, sentenció Priscilla con marcado desdén. Nadie en la sala se molestó en responder a su provocación. De vuelta al combate, los presentes observaron cómo Higuruma activaba la ampliación de dominio para neutralizar la técnica innata de Sukuna. La voz de la narración reveló un hecho crucial. El talento y la tasa de crecimiento de Higuruma eran tan extraordinarios que despertaron la fascinación del propio rey de las maldiciones. A Sukuna no solo le asombró la ejecución de la ampliación, sino la soltura con la que Higuruma alternaba entre su técnica maldita y la neutralización sin vacilar. Dominaba el flujo energético a un nivel reservado únicamente para los prodigios. Es un genio en toda regla, que el propio Sukuna reconozca su talento es prueba de su grandeza, declaró Reinar con sincera admiración. Adaptación, esa es una habilidad vinculada a las 10 sombras, ¿me equivoco?, preguntó Wilhelm, recordando los enfrentamientos previos. Sukuna tomó la palabra en la sala, rompiendo el silencio con frialdad. Mahoraga es el Shikigami supremo. Su atributo principal es la adaptación absoluta a cualquier fenómeno mediante el giro de su rueda de 8 asas. Se activa al recibir un ataque, acelera si el estímulo se repite y jamás se detiene. En pocas palabras, si se adapta a tu técnica, estás muerto. Así fue como derrotó a Satoru Gojo, dedujo Julius con gravedad. Exacto. Así es como corté en dos al hechicero más fuerte, confirmó Sukuna, disfrutando de la tensión colectiva. Una habilidad aterradora, e invencible si no se destruye de un solo golpe, concluyó Crush. En la pantalla, el sonido de la estructura al colapsar selló el destino de la escena. Tras atravesar el edificio, la voz de Sukuna resonó entre el polvo. Te llamas Hiromi Higuruma, ¿no es así? Aprovechando la conmoción, Higuruma se lanzó al ataque buscando un corte directo. En ese instante, Subaru irrumpió en el encuadre para apoyarlo, pero Sukuna bloqueó las embestidas del joven con una facilidad pasmosa. Con un movimiento veloz, sujetó a Subaru y le infligió un corte profundo en el costado izquierdo del abdomen, dejándolo gravemente herido. Entiéndelo de una vez, mocoso. Me aburres. No me interesa pelear contigo, sentenció Sukuna antes de arrojarlo a un lado. El edificio terminó de derrumbarse por completo. De entre los escombros y el polvo, Higuruma emergió lanzando una serie de estocadas desesperadas. Sukuna las esquivó con agilidad, aprovechó una brecha y conectó un golpe brutal que elevó al abogado por los aires. Recomponiéndose en el vacío, Higuruma cayó a la espalda del rey, pero Sukuna volvió a esquivar la hoja dando un salto táctico hacia atrás. Mierda, esto se puso muy serio, murmuró Felt, mordiéndose los labios. ¿Por qué tenía que colapsar la estructura en el peor momento?, renegó Garfield. Subaru llegó a tiempo para apoyarlo, exclamó Emilia. Bien, Higuruma aprovechó de forma excelente el desequilibrio del entorno para reanudar la ofensiva, reconoció Julius. Subaru.
Gritaron al unísono 4 voces femeninas repletas de angustia. Subaru-kun está muy herido, ese corte fue profundo, dijo Ren con las manos sobre el pecho. Contratista estúpido. No te arriesgues de esa manera, supongo, añadió Beatrice, apretando el vestido con fuerza. Emilia apretó las mandíbulas, furiosa por las palabras despectivas con las que Sukuna había desestimado la determinación de Subaru. Subaru-sama va a estar bien, ¿verdad? Preguntó Petra, buscando consuelo con los ojos llorosos. Sí, Petra-chan. Subaru-sama saldrá adelante, respondió Frederica, rodeando los hombros de la niña. El edificio cayó, pero Higuruma no ha dejado de presionar, observó Al, atento a la coreografía de la pelea. No será suficiente, Higuruma-do no carece de la experiencia necesaria en combate de alto nivel, advirtió Wilhelm con pesadez. Las palabras del viejo espada se volvieron realidad al instante. Suspendido en el aire, Sukuna lanzó un desmantelar a bocajarro. Incapaz de reaccionar, Higuruma recibió el impacto directo. Su brazo derecho fue cercenado de golpe. Sukuna, observándolo con un tono helado y una condescendencia atroz, le incitó a sanarse. Cúrate. Vamos. Los pensamientos de Higuruma se tornaron oscuros. A pesar de haber intentado encender su corazón hasta el último aliento, el terror a la muerte amenazaba con paralizarlo. ¿Eso es todo lo que tienes? Desafió Higuruma con lo último que le quedaba de orgullo. Como respuesta, un segundo corte relampagueó en el aire, cercenando su otro brazo. El próximo irá directo a tu cabeza, advirtió Sukuna con voz monocorde. Sé que puedes usar la técnica maldita inversa. Si no la usas ahora, te mataré, mierda. El abogado está casi muerto. Sin brazos no hay forma de sostener la espada, gritó Felt, con el rostro pálido. Cúrate. Qué monstruo tan cruento, pero, ¿realmente existe una forma de regenerar un daño de esa magnitud? Preguntó Félix, profundamente perturbado por la escena. Existe, respondió la voz de Sukuna desde la sombra del teatro. Se llama técnica maldita inversa. ¿Y cómo funciona exactamente esa habilidad? Inquirió Félix, con la curiosidad médica sobreponiéndose al horror. La técnica maldita inversa no es una técnica innata, sino el proceso supremo de conversión energética, explicó Sukuna con frialdad. La energía maldita convencional es de polaridad negativa, texte, nacida de las emociones oscuras. Para sanar el cuerpo humano, compuesto de materia positiva, se deben multiplicar dos cargas de energía negativa entre sí. Al colisionar dos fuentes de energía negativa, prosiguió el rey, la polaridad se invierte y surge la energía positiva, una fuerza pura capaz de reconstruir carne, órganos, tejidos, e incluso extremidades cercenadas por completo. Félix se mordió el labio ante semejante capacidad de curación. Él solo podía reestructurar extremidades o volver a unirlas, pero regenerarlas por completo en cuestión de segundos o minutos. Es simplemente imposible, se dijo a sí mismo en un susurro. Higuruma comenzó a articular palabras en voz baja y con tono cansado. Si voy a morir, que sea cumpliendo mi rol. Ante eso, Sukuna bloqueó un chorro de sangre. Ese ataque vino de la semimaldición que se hace llamar el hermano mayor. Eres realmente persistente. El ataque de Choso cumplió su propósito. Distraer al rey de las maldiciones un par de segundos. Todos observaron atónitos cómo Higuruma lograba manifestar la técnica maldita inversa. Ya con sus brazos totalmente regenerados, se levantó con fiereza para infligir el golpe final. La estocada impactó y perforó directamente la palma de Sukuna, encendiendo un destello de pura esperanza en el ambiente. Félix bajó la mirada con pesadumbre. Va a morir, el señor Higuruma va a morir, murmuró decaído. Al menos intenta cumplir con su deber a como de lugar, comentó Priscilla con sarcasmo. Cierra la puta boca de una vez. ¿No ves que esto es serio? Gritó Felt, furiosa. No me importa si ese plebeyo vive o muere, solo quiero divertirme. Esta lucha es infinitamente mejor que las patéticas muertes del caballero de la medio elfa, respondió Priscilla con soberbia. Sukuna las hizo callar al instante con una sola mirada sombría. Sus 4 ojos se fijaron de lleno en ellas. ¿Pueden cerrarle el pico? Los demás queremos continuar con la reacción. Ambas guardaron un silencio sepulcral ante aquella mirada de muerte y volvieron a centrarse en la pantalla. ¿Ese no es el hermano de Subaru-kun? Choso, ¿cómo se recuperó de semejantes heridas?
Preguntó Rem, emocionada. ¿No es obvio, querida Rem? Es por la técnica inversa. Quizás la alcanzó al borde de la muerte, o alguien más lo sanó. Nadie lo sabe con certeza, añadió Roswaal en su habitual tono cantarín y burlón. ¿Por qué lanzó ese ataque?, inquirió Emilia, confundida. Fue una finta, exclamó Garfield al ver cómo Iguruma encaraba a Sukuna con los brazos sanados por completo. Félix y los presentes contemplaron la escena con júbilo. La regeneración había sido un éxito. Vamos, maldita sea, lo logró el cabrón, gritó Aldebarán cuando la espada del verdugo estuvo a punto de sentenciar a Sukuna. Por fin, esta reacción está a punto de terminar, suspiró Priscilla con total desinterés. Sin embargo, antes de ser atravesado, Sukuna se amputó su propia mano de un tajo para anular el efecto de la espada del verdugo. El rostro de Iguruma se desencajó en un terror absoluto. En ese segundo suspendido, un recuerdo cruzó su mente. Una conversación pasada con Kusakabe. Tus últimas palabras antes de morir pueden llegar a convertirse en una maldición. Claro que no siempre sucede así. Sí, eso encaja con lo que tenía en mente sobre las maldiciones en general. De vuelta a la contienda, Iguruma reafirmó su convicción mientras Sukuna le asestaba un corte a quemarropa directo en el pecho, dejándolo a las puertas de la muerte. Justo detrás del rey de las maldiciones, Subaru irrumpió para atacar, quedando paralizado al ver el impacto mortal en el cuerpo de Iguruma. ¿Cómo carajos hizo esa mierda?, exclamó Fel, alterada. Parece que el señor Iguruma se formula la misma pregunta, mencionó Anastasia con pesar. Así que las últimas palabras pueden convertirse en una maldición, ¿eh?, murmuró Julius mientras sostenía su sombrero. Garfield apretó los puños en absoluto silencio ante la inminente caída de Iguruma. Subaru-sama, salga de ese lugar. No es seguro, chilló Petra, aterrorizada. Subaru, emitió Emilia al notar la desesperación en el rostro del joven. En sus últimos alientos de vida, Iguruma le arrojó la espada del verdugo a Subaru. Te dejo el resto a ti, por mí está bien. Subaru cazó el arma e intentó apuñalar a Sukuna por la espalda con un grito interno. Yo soy un hechicero. Pero antes de que la hoja rozara la piel de Sukuna, la espada se desvaneció por completo. La vida de Iguruma se había esfumado. Sukuna se giró y descargó una ráfaga brutal de golpes contra Subaru. A pesar de bloquearlos, la potencia lo mandó a volar por los aires. Por si fuera poco, Sukuna le trazó 2 cortes en X a quemarropa en el pecho. La pantalla comenzó a atenuarse lentamente hasta quedar en total penumbra. El teatro volvió a iluminarse. Mierda, Iguruma-san le dejó una carga demasiado grande a Natsuki-san, dijo Oto con pesadez. Vamos, girar la vista hacia la zona oscura, vio a Sukuna apuntándola fijamente con 2 dedos. Era evidente de dónde había salido el ataque. Sigue con esa actitud y te meto en mi expansión de dominio, sentenció Sukuna con una voz fría y mortal. Un sudor frío recorrió la espalda de Priscilla. Sabía muy bien que ese sujeto podía decapitarla en un parpadeo. Guardó silencio absoluto. Sukuna bajó los dedos y devolvió la mirada al frente. Nadie se atrevió a cuestionar el castigo impuesto a Priscilla. Todos comprendieron que este nuevo guardián no era como el anterior. Carecía de piedad y podía borrarlos del mapa sin el menor esfuerzo. Un instante después, las imágenes continuaron. Mierda. El capitán está aguantando esos golpes como si nada, festejó Garfield. Fufufu, parece que no del todo, señaló Roswaal con una amplia sonrisa al ver a Subaru salir despedido tras los cortes. Las jóvenes enamoradas de Subaru ahogaron un grito. Subaru-sama. Soy la pequeña Petra. Subaru. Por favor, resiste. Alguien irá a ayudarte, suplicó Beatrice, olvidando por completo que el hermano de Subaru también estaba allí. Rem se quedó en shock al ver las heridas en el pecho del joven. No, murmuró, perdiéndose en un espiral de pánico. Emilia se cubrió la boca antes de que la pantalla se apagara por completo. ¡Ey! ¿Qué mierda pasa? ¿Por qué se apaga?, demandó Fel, entre molesta y preocupada. Tienen que descansar. Ha sido suficiente por hoy. Mañana continuaremos con la visualización, así que diríjanse a sus habitaciones, ordenó el guardián con tranquilidad mientras se retiraba. Nadie quería moverse. Querían saber qué pasaría con Subaru, pero sabían que no tenían alternativa.
Uno a uno, los espectadores se levantaron para despejar sus mentes. Rem se retiró cargando a un Subaru inconsciente, seguida muy de cerca por la pequeña espíritu. Fin del cap.